En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y requebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos.
La justicia irá delante de él y la paz sobre las huellas de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todos. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenía viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti. Ave María Purísima. Este Evangelio termina en esta afirmación de los apóstoles que dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Este milagro, este signo, como otros tantos que hemos visto, incluso el domingo pasado, el signo de la multiplicación de los panes, signo de ese poder, de esa divinidad de Cristo sobre las realidades naturales, encuentra en este Evangelio también esa confesión de fe de parte de los apóstoles, ¿no? Es como que uno tras otro son confirmaciones a la, podemos decir así, a esa fe que estos apóstoles y que todos los que escuchan y contemplan los milagros de Jesús tienen. Y es precisamente el fin que busca Jesús a través de los signos y de los milagros. Pero también cada signo y cada milagro que Jesús realiza tiene una finalidad especial, tiene un fin pedagógico, podemos decir así, más allá del bien incluso de la persona que lo recibe, sea una persona que sea enferma o aquel que recibe la multiplicación de los panes y se sacia su hambre con esos panes milagrosos, podemos decir así. Jesús quiere enseñarnos algo,
Hemos escuchado también en estos domingos muchas parábolas, como Jesús a través de las parábolas nos enseña, mediante distintas situaciones, pequeñas historias, etc., nos enseña, nos instruye. Y en este caso, Jesús quiere instruirnos sobre precisamente eso que Él busca a través de estos milagros, sobre la fe y cómo tenemos que nosotros poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y concretamente lo vemos como los discípulos, seguramente los apóstoles que iban en la barca, seguramente no eran personas que por primera vez se subían a una barca, sino que tenían varios años, vivían de eso, así que seguramente habían vivido experiencias mucho peor que esas que esta que estaban viviendo, ¿no? No nos dice el Evangelio que fuera una tempestad, ¿no? Dice que la barca estaba sacudida por las olas porque tenía viento en contra. O sea, era una situación difícil, ¿no? Tenían que ir con viento en contra. Y pasan casi toda la noche, recién de madrugada es cuando Jesús se aparece ante ellos, pasan casi toda la noche en esta situación. Jesús va hacia ellos a la madrugada y nos dice que va caminando sobre el mar. Ya está vencer esa ley natural de la gravedad, de aquello que se hunde sobre el agua, está suponiendo un hecho milagroso, ¿no? Y que ellos lo contemplen de esa forma, dice, al verlo caminar sobre el mar se asustaron, dice, es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar, ¿no? Tuvieron esa actitud de miedo, de temor ante esa situación desconocida, ¿no? Pero Jesús se da a conocer, dice, tranquilícense, soy yo, no teman, ¿no? Jesús que tranquiliza a sus apóstoles, a sus discípulos, se da a conocer y sobre todo la palabra también, no teman, no tengan miedo, simplemente contemplen, crean, acepten eso que sus ojos están contemplando. Y vemos a Pedro, que no es que no tuviera fe o que quisiera desafiar al Señor en esta actitud, porque por uno piensa como Pedro en cierta forma quiere como desafiar eso, ¿no? Quiere decir, tú mándame ir a tu encuentro sobre el agua, hemos escuchado en esta traducción. Más bien, Jesús se da a conocer como el que es, como lo conocían en el Antiguo Testamento, a Dios, yo soy el que soy. Entonces Pedro le dice, si tú eres el que es, mándame ir a ti. No lo está desafiando, simplemente quiere compartir esa realidad que estaba viviendo o estaba transitando Cristo, ¿no? Y Cristo le dice, ven. Dice, Pedro bajando de la barca comenzó a caminar sobre el agua, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto lo aplicamos, y Jesús quiere que lo apliquemos en nuestra vida. En primer lugar, ante aquello que nos es adverso en el camino de nuestra existencia, ante aquello que no está previsto en nuestra vida, ante aquello que no nos gusta, ante aquello que nos desagrada, ante aquello que no queremos transitar, se presenta esa realidad y Jesús quiere en primer lugar esa actitud de confianza, y ver sobre todo en esas pruebas, en esas dificultades, en esas situaciones, la mano de Dios, a ese Dios presente que viene hacia nosotros y que nos pide ese acto de fe. Y de nuestra parte el Señor espera esa respuesta de Pedro, caminar hacia Él, sin dudar, sin vacilar, sabiendo que Él está presente, que si Él puede caminar sobre las aguas y puede hacer milagros, signos, prodigios como lo había venido haciendo, ¿cómo no me va a sostener? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta en este Evangelio de este domingo. El Señor sostiene nuestra fe, Él es el fin de nuestra fe, pero también aquel que nos da la fuerza a través de esta virtud teologal, ¿no? Y de este don, de este regalo que Él nos hace
para que aceptemos esas realidades que por ahí nuestros ojos, no solamente los ojos del cuerpo, sino todo nuestro ser ve como contradictorio, ¿no? Y sobre todo esto aplicarlo a los días en que estamos viviendo, que nos tocan vivir en este momento, de toda esta situación adversa, situación no querida por ninguno de nosotros, situaciones difíciles. Quizás a nosotros nos toca, en cierta forma, vivir un poco más fácil que otros, que están viviendo con mucha más profundidad o más agresión la enfermedad, el dolor, la prueba, la falta de trabajo, la carencia en lo económico, en lo laboral, en los distintos ámbitos. Pero el Señor siempre saber que dentro de esa tempestad está presente, quiere enseñarnos algo, quiere sostenernos, quiere transformar nuestro corazón, quiere cambiar nuestro corazón, quiere darnos realmente la razón de esa fe que cada uno de nosotros tiene que tener hacia Él, ¿no? Abandonarnos en sus manos, es lo que quiere el Señor, ¿no? Ese soltarnos. Por eso le va a decir a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en ese acontecimiento, en esa calma que viene después de esa prueba, realmente reconoceremos en esa realidad, en ese acontecimiento, la mano de Dios en cada uno de nuestros acontecimientos, en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y como termina este Evangelio diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Los apóstoles que hacen esta profesión de fe. Pidámosle al Señor que nos ayude, que aumente nuestra fe, ¿no? Que nos dé esa gracia de vivir esa fe en profundidad, en las realidades más duras de nuestra existencia. Es fácil vivir la fe en momentos que no se requiere tanta fe, pero en los momentos difíciles es donde realmente se prueba nuestra fe. Por eso pidámosle que nos ayude, que nos sostenga, y de nuestra parte, por supuesto, esa inteligencia que somete y esa voluntad sometidas a esa visión de los ojos de la fe que nos hacen aceptar a Dios en nuestra vida. Pidámosle esta gracia al Señor, pidámoselo también a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, modelo y maestra de fe. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen, murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así,
con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a María Santísima. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición.
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, sé de la salvación del alma. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.